Buenas noches, mi nombre es David y hoy les traigo un caso que hiela la sangre, una historia que marcó para siempre a una familia entera. El amanecer del 4 de septiembre parecía ser un día común, sin nada que hiciera presagiar la tragedia que estaba por descubrirse. Judy, la hermana de Linda Slayton, llegó a su casa como tantas veces lo había hecho antes. Su rutina siempre era la misma, un café caliente, una plática cercana con su hermana y un saludo lleno de cariño a sus sobrinos. Sin embargo, esa mañana, algo no estaba bien. Judy entró sonriente, llamando a los niños, quienes todavía se frotaban los ojos con el sueño. Lo extraño fue que Linda no se había levantado aún, cuando normalmente era la primera en despertar para asegurarse de que sus hijos estuvieran listos para ir a la escuela. Al salir al patio, Judy notó algo perturbador. La ventana de la habitación de su hermana estaba completamente abierta y una de las cortinas había desaparecido. La inquietud se apoderó de ella. ¿Por qué no estaban los niños en la escuela? ¿Por qué Linda seguía durmiendo? Algo no encajaba. Con pasos apresurados y un presentimiento oscuro, Judy se dirigió a la habitación. Tocó la puerta varias veces, llamando a su hermana, pero nadie respondió. Al abrirla, lo que vio la dejó sin aliento. El cuerpo de Linda yacía sobre la cama, medio desnudo, con la cabeza colgando hacia el suelo. Un gancho metálico estaba apretado alrededor de su cuello. La habitación no mostraba señales de lucha, todo parecía en su sitio, salvo el closet abierto. Judy gritó desesperada y el conserje, que trabajaba afuera, corrió a llamar a la policía. Los agentes llegaron en cuestión de minutos. La casa se transformó en un escenario de crimen, y los pequeños fueron apartados de aquel horror. Jeff pasó frente al cuarto sin mirar, pero Tim, incapaz de evitarlo, alcanzó a ver el cuerpo sin vida de su madre. Ambos fueron enviados con sus abuelos, mientras la investigación apenas comenzaba. Ese día quedaría marcado en la memoria de todos como el inicio de una pesadilla que jamás olvidarían. Linda Slayton había nacido un 8 de marzo de 1950. Desde niña soñaba con formar una familia feliz, pero el destino le jugó una carta cruel. A los 19 años, se casó con Frank Slayton, un hombre que pronto reveló su verdadera cara. Ya antes de la boda habían tenido un hijo, Jeffrey, y al poco tiempo llegó Timothy. 3 años después de dar a luz por primera vez, Linda convenció a Frank de formalizar la unión. Pero ese matrimonio nunca fue lo que ella imaginó. Frank se convirtió en una figura de tormento. Era un hombre violento, dominado por el alcohol y sus arrebatos de furia. Golpes, insultos, amenazas, ese fue el pan de cada día en la casa de los Slayton. Para Jeff y Tim, la infancia fue un recuerdo cargado de miedo y dolor. Linda pensó más de una vez en divorciarse, pero la dependencia y el temor la frenaban. No fue sino hasta 1974, tras 9 años de un infierno conyugal, que reunió valor suficiente para dejarlo atrás. Tomó a sus hijos y se marchó, decidida a buscar una vida distinta. Se instalaron en Lakeland, Florida, en el 303 de North Brunel Parkway. Era una ciudad que crecía rápidamente, llena de nuevos barrios y familias en busca de oportunidades. Linda y sus hijos apenas llevaban 2 semanas en la zona cuando la tragedia golpeó sus vidas. Venían de Hartselle, Alabama, cargando consigo no solo maletas, sino también un pasado lleno de cicatrices. Nadie podía imaginar que, en aquel nuevo comienzo, la muerte acechaba tan de cerca. Como madre soltera, Linda luchaba todos los días para darle lo mejor a sus hijos. No tenía auto, lo que complicaba los traslados, pero se las ingeniaba. Los vecinos a veces ayudaban y el entrenador de fútbol, Joe, solía llevar a Jeff y Tim a sus prácticas. Era un respiro en medio de la carga diaria, porque además Linda debía mantener el hogar sola. Una semana antes de su muerte, se encontraba preparando la mudanza de su madre a la casa. Ella creía que tener a su mamá cerca les daría apoyo y un poco de estabilidad. Nunca supo que esos planes quedarían truncos de la forma más brutal. Linda era una mujer que, pese a todo lo vivido, se aferraba a la esperanza. Sus días eran una lucha constante entre el cansancio y el deseo de ofrecer a sus hijos un futuro mejor. En su mirada había cicatrices invisibles, pero también un brillo de resistencia. Soñaba con ver a sus pequeños crecer lejos de la violencia, con la seguridad de un hogar que ella nunca pudo tener. Sin embargo, la oscuridad, disfrazada en un monstruo cercano, aguardaba para arrebatarle ese sueño. Los vecinos recuerdan que Linda siempre tenía una sonrisa para ellos, incluso cuando se notaba cansada. Era amable, educada y trataba de involucrarse en la comunidad, aunque la rutina y la falta de recursos no se lo hacían fácil. Esa calidez contrastaba con la fría brutalidad con la que fue asesinada.
Su historia nos recuerda que, muchas veces, detrás de las fachadas cotidianas se esconden dramas que nadie imagina, tormentas silenciosas que solo salen a la luz cuando es demasiado tarde. Lo más aterrador de este caso es que no hubo advertencia clara, ningún aviso de que la tragedia estaba a punto de suceder. En cuestión de horas, la vida de Linda se apagó y con ella se quebraron los sueños de 2 niños que quedaron huérfanos de madre. Este no solo fue un crimen atroz, fue la destrucción de una familia y el inicio de una larga búsqueda de justicia que se prolongaría durante décadas. La tarde del 3 de septiembre parecía tranquila en la casa de los Slayton. Jeff, de 15 años, regresó de su entrenamiento con el estómago vacío, pero al no encontrar comida en casa decidió caminar hasta la casa de su abuela. Al volver, cerca de las 9:30 de la noche, se encontró con un silencio extraño, ni su madre ni su hermano estaban en casa. Encendió la televisión para distraerse, pero su mente seguía atormentada por la discusión que había tenido con Linda el día anterior. No lograba calmarse, en lugar de ello, el recuerdo de sus palabras duras le generaba un vacío doloroso. Normalmente, a esa hora el hogar estaba lleno de vida. Linda cocinaba con su madre, el olor de los platillos impregnaba el aire, y Tim correteaba alegremente, buscando platicar con su hermano mayor. Eran momentos sencillos, cotidianos, pero cargados de esa calidez que sostiene a una familia. Jeff pensaba en ello, deseando que esa rutina no hubiera sido interrumpida por la tensión reciente. Cerca de las 11:30, el bullicio de voces y risas en el pasillo le devolvió la calma. Su madre y su hermano habían regresado y todo parecía volver a la normalidad. Jeff terminó de ver la película y, después de cenar, ayudó a Linda a lavar los trastes. Antes de dormir, decidió pasar a su habitación. Tenía algo que decirle. Con voz temblorosa pero sincera, le pidió perdón por la pelea y sus últimas palabras fueron: «Te quiero, mamá. Mañana nos vemos». Nunca imaginó que esa sería la última vez que su voz llegaría a ella. El amanecer del 4 de septiembre de 1981 quedó grabado como la fecha de una tragedia sin retorno. Jeff y Tim, de 15 y 12 años, quedaron huérfanos tras descubrir a su madre sin vida. Linda tenía apenas 31 años. ¿Quién podría haber cometido semejante atrocidad contra una mujer indefensa y madre de 2 niños? ¿Se trataba de alguien cercano o de un atacante desconocido? Una vez que los hermanos fueron enviados a casa de su abuela, el detective Edgar Pickett, del Departamento de Policía de Lakeland, llegó al lugar. El domicilio fue acordonado con cinta amarilla que advertía: «Escena del crimen. No pasar». Policías, paramédicos y reporteros se agolpaban alrededor. Pickett fue el primero en encontrar una pista vital. Sobre la ventana donde faltaba una cortina, halló una huella de palma. No era de Linda. Aquel rastro podía haber sido decisivo, pero la tecnología de ADN aún no era común en 1981. El cuerpo de Linda fue enviado a autopsia. El informe reveló moretones en brazos, hombros y cuello. Su estado semidesnudo apuntaba a un ataque sexual. El examen concluyó que primero fue brutalmente golpeada, luego abusada y finalmente estrangulada con un gancho metálico de su propio closet. El horror de esta secuencia se convirtió en el punto de partida de la investigación, pero aún había demasiadas incógnitas. Los investigadores comenzaron revisando el árbol genealógico de la familia Slayton. El primer sospechoso era el más obvio, Frank Slayton, el exesposo. Su historial de violencia doméstica y abuso hacia Linda y los niños lo ponía bajo la lupa. Fue detenido e interrogado, pero pronto se comprobó que se encontraba en Alabama la noche del crimen. Aunque fue liberado, nunca dejó de estar en el radar. El segundo sospechoso fue Jeff, el hijo mayor. La pelea reciente con su madre levantó sospechas inmediatas. Vecinos confirmaron que las discusiones eran frecuentes, aunque también sabían que Jeff siempre buscaba reconciliarse. La noche previa lo había hecho, con palabras de afecto y arrepentimiento. Fue sometido a 2 pruebas de polígrafo, ambas negativas, lo que lo libró de sospechas. Un tercer hombre entró en la lista, el novio de Linda, cuyo nombre nunca fue revelado. Era un hombre blanco, conocido por convivir con Linda y sus hijos. Sin embargo, las pruebas de polígrafo tampoco mostraron irregularidades, y la policía tuvo que descartarlo. La investigación se encontraba atrapada en un laberinto de dudas. Tras el funeral, los niños fueron devueltos poco a poco a su rutina escolar. Intentaban olvidar, aunque el vacío que dejó Linda jamás pudo llenarse. Con apenas unos años de vida, habían presenciado lo impensable, la pérdida brutal de su madre y el inicio de una batalla interminable por entender quién y por qué había destruido su mundo. La tragedia se convirtió en un eco constante que resonaba en los pasillos de su memoria.
Cada día de escuela, cada partido de fútbol, cada cena en casa de los abuelos recordaba lo que les había sido arrebatado. Crecieron con preguntas sin respuesta, con la sombra de un asesino libre. Los investigadores sabían que el tiempo jugaba en su contra. Sin ADN y con pocos testigos, el caso amenazaba con volverse frío. Aún así, el eco de la voz de Linda, su risa y su ternura, seguían presentes en quienes la conocieron, alimentando la esperanza de que algún día la justicia llegaría, aunque fuera tarde. Después de la tragedia en el 303 de North Brunel Parkway, los hermanos Slayton trataron de adaptarse a una vida marcada por la ausencia. Tim continuó asistiendo a sus entrenamientos de fútbol, donde encontraba apoyo en sus compañeros y entrenadores. El entrenador Joe cumplió su palabra y siguió llevándolo a casa después de las prácticas. Un mes después del crimen, Tim colocó junto a su cama una foto del equipo y de su entrenador, como símbolo de fortaleza en medio del dolor. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, pero el caso permanecía estancado. 17 años pasaron desde aquel fatídico 4 de septiembre. Los niños que habían perdido a su madre se transformaron en hombres hechos y derechos, con familias propias, llenos de amor hacia sus esposas e hijos. Jeff, que tuvo 2 pequeños, nunca pudo liberarse de la carga del recuerdo. Esa noche no escuché nada, ni siquiera los vecinos escucharon algo extraño. Eso me pesa todos los días, repetía a sus seres queridos. A veces, mientras esperaba la cena frente al televisor y veía a sus hijos correr por la sala, los recuerdos lo transportaban a su infancia, a la última tarde con Linda. La sensación oscura que lo invadió aquella noche parecía haber sido un presagio del horror que estaba por llegar. Sin embargo, las voces de sus hijos y la presencia de su esposa lo rescataban cada vez de esos recuerdos. Aunque los 2 hermanos habían construido vidas exitosas, nunca dejaron de exigir justicia. Volvían periódicamente a Lackland, preguntando a los detectives si había novedades. En una entrevista, Tim declaró con firmeza: "No importa cuántos investigadores pasen por el caso, siempre les recordamos que estamos esperando que encuentren a quien mató a nuestra mamá. Esa carga es nuestra, y no pienso soltarla". En el año 2001, un rayo de esperanza iluminó el expediente polvoriento del caso. En el mismo vecindario donde Linda fue asesinada, la policía arrestó a un hombre llamado Jimmy Olmer. Sus hábitos recordaban los del asesino de Linda. Había intentado raptar a una niña arrastrándola por la ventana de su habitación. Estaba condenado a 80 años por otros crímenes y rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. Pero surgió un problema: Jimmy ya había muerto. Lo único posible era analizar el ADN de su madre, quien aceptó dar una muestra. El resultado fue devastador, no coincidía con la evidencia del crimen. El caso volvía a quedar sin salida. 3 años antes, en 1998, el detective Edgar Pickett había dejado la investigación y en su lugar entró Brad Grace. Al revisar el archivo, descubrió que en 1981 se había recogido una muestra de ADN no identificada en la escena. Decidió enviarla al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, donde ya se contaba con tecnología para analizarla. Para 1999, las pruebas de ADN eran mucho más confiables. Grace reactivó la búsqueda con renovada esperanza y comenzó a recolectar muestras de los sospechosos conocidos. Primero, pidió a Jeff y Tim que dieran muestras de su ADN para compararlas con la evidencia. Los resultados fueron claros: los hermanos no tenían relación con el crimen. Después, se dirigió a Frank Slayton, el ex esposo de Linda, que para entonces había cambiado de vida. Frank colaboró sin poner resistencia. Una vez más, los resultados fueron negativos. En 2005, Grace envió la muestra del asesino a la base de datos del FBI. Las comparaciones se hicieron de manera periódica, pero ninguna coincidencia apareció. El tiempo seguía corriendo. Tras 17 años de lucha incansable, Brad Grace se retiró, y los detectives Tammy Adcock y Russell Hurley tomaron el relevo. Después de 3 años de nuevas indagaciones, Tammy descubrió una tecnología de identificación genética más avanzada, que estaba desarrollando el mismo Departamento de Cumplimiento de la Ley en Florida. Decidió enviar la muestra al especialista Cecil Moore, quien, usando bases de datos genealógicas y documentos históricos, construyó un árbol familiar que apuntaba directamente hacia un sospechoso. El resultado fue demoledor y, a la vez, desconcertante para los hermanos Slayton. El rostro del asesino estaba en una de las fotos que Tim tenía en su cuarto: Joseph Clinton Meese, mejor conocido como Coach Joe. La misma persona que les tendió la mano, que se convirtió en figura de confianza y que los transportaba a sus entrenamientos, era en realidad el monstruo que había destrozado sus vidas.
La policía revisó su historial y descubrió que Mix tenía antecedentes por delitos graves, como falsificación de documentos y robo. Era un hombre con un pasado turbio, pero nadie sospechaba que detrás de la fachada de entrenador amable se escondía un depredador capaz de una atrocidad tan brutal. La revelación no solo destrozó la confianza de los hermanos en su recuerdo de infancia, sino que también sembró una herida más profunda. Habían convivido, confiado y hasta sentido gratitud hacia el hombre que había asesinado a su madre. El caso dio un giro radical. Después de décadas de preguntas sin respuesta, la verdad por fin emergía del silencio. Pero esa verdad era tan dolorosa como el crimen mismo. El asesino no fue un extraño que irrumpió en su casa al azar, sino alguien que había ganado un lugar en sus vidas, alguien que los observaba de cerca mientras cargaba en su conciencia el secreto más oscuro. Para comprobar la culpabilidad de Joseph Clinton Mix, la policía necesitaba algo más que sospechas. Hacía falta un vínculo irrefutable con la escena del crimen. Sus huellas dactilares y palmares ya estaban archivadas en las bases de datos policiales, pero lo decisivo sería su ADN. Según la versión incluida en el expediente, los detectives obtuvieron una muestra de forma encubierta, recogieron basura de un contenedor cercano a su casa y hallaron una curita con restos de sangre. El material fue enviado al laboratorio. Mientras tanto, se investigaba su pasado. Mix había pasado la mayor parte de su vida en Kettmann, a apenas 30 minutos de Lackland. Allí formó una familia, tuvo hijos y nietos, construyendo la fachada de un ciudadano común. 2 semanas después, los análisis confirmaron lo que durante años había sido una sombra de sospecha. El ADN en la escena del asesinato de Linda Slayton coincidía con el de Joseph Mix. Esa prueba se convirtió en la clave que permitió detenerlo y acusarlo formalmente en diciembre de 2019. En 1981, cuando Linda fue asesinada, Mix tenía apenas 20 años. La policía lo había entrevistado en ese entonces, pero solo por teléfono, sin profundizar en él como sospechoso. Décadas después, ya no podía escapar a la evidencia. Frente a los investigadores, intentó defenderse, declaró que había acudido a la casa de Linda con su consentimiento para mantener relaciones íntimas. Sin embargo, los detectives desconfiaban de esa versión. Estaban convencidos de que Mix llevaba tiempo observándola, ganándose su confianza a través de los traslados que hacía con los niños, esperando el momento oportuno para atacar. La reconstrucción oficial sostiene que, después de llevar a los niños a casa tras un entrenamiento, Mix esperó pacientemente. Cuando la casa quedó en silencio, entró por la ventana de la habitación y se ocultó en el closet. Al quedar Linda sola, salió de su escondite, la golpeó con brutalidad, la agredió sexualmente y finalmente la estranguló con un gancho de su propio armario. Un acto atroz que revelaba no solo violencia, sino una planificación escalofriante. En el juicio, Joseph Mix fue declarado culpable de asesinato en primer grado y violación. El proceso trajo la justicia que durante décadas se había negado a la memoria de Linda. Sin embargo, para Jeff y Tim, el veredicto llegó acompañado de un dolor desgarrador. ¿Cómo podía ser posible que aquel hombre, al que llamaban Coach Joe, alguien en quien habían confiado, resultara ser el verdugo de su madre? Durante la audiencia, la tensión podía sentirse en cada rincón. Tim y Jeff se sentaron en silencio, con la mirada fija en el acusado. Frente a ellos, tras la reja, estaba aquel hombre que alguna vez había sido parte de su infancia. Mix se mostraba indiferente, frío, sin un gesto de remordimiento. Incapaz de contenerse, Tim se puso de pie y lo enfrentó con la voz quebrada por la rabia y el dolor. ¿Por qué? Solo quiero entender por qué, Joe. ¿Por qué mataste a nuestra mamá? ¿Por qué nos la quitaste? Éramos felices. La única respuesta fue un murmullo seco: soy un buen hombre. Palabras que no trajeron consuelo, sino más confusión. La familia Slayton nunca recibió una disculpa, jamás escuchó un arrepentimiento. Mix fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Para los hermanos, fue como si un peso insoportable hubiera caído de sus hombros. Al fin, la memoria de su madre estaba vengada. Pero el resentimiento no desapareció. Durante casi 40 años, Mix caminó libre, mientras ellos cargaban con la ausencia de Linda. La historia de Linda Slayton no terminó en aquel tribunal. Su recuerdo sigue vivo en cada visita de sus hijos a la tumba, donde dejan flores frescas y oran, convencidos de que ella sabe que jamás será olvidada. Tim, el mayor, aún repite que le resulta incomprensible cómo alguien que consideró un modelo a seguir pudo convertirse en su peor pesadilla. Jeff, por su parte, suele imaginar cómo habría sido su vida si su madre hubiera estado a su lado. Sus risas en reuniones familiares, su consejo en los momentos difíciles, su voz alentadora en cada paso.
Ese vacío jamás podrá llenarse. Y, sin embargo, los hermanos han elegido vivir en honor a Linda. Luchan cada día por mantener la memoria de su madre intacta, demostrando que ni el horror más brutal puede apagar el amor. La historia de Linda Slayton es, en última instancia, un testimonio de resistencia, del dolor transformado en fuerza, de la desesperanza convertida en lucha y del recuerdo de una mujer cuya vida fue arrancada, pero cuyo legado permanece imborrable en quienes la amaron. Lo más sobrecogedor es que el enemigo nunca estuvo lejos. No fue un extraño que irrumpió en la oscuridad de la noche, sino alguien que conocían, alguien que entraba a su casa, alguien que los miraba a los ojos. Esa traición es quizás la herida más profunda, la que sigue sangrando en el corazón de Tim y Jeff, a pesar de la justicia alcanzada. Pero entre ese dolor, hay también un compromiso: honrar la memoria de Linda, proteger a sus propias familias y demostrar que, aunque la maldad pueda arrebatar una vida, nunca podrá borrar el amor ni la verdad. El recuerdo de Linda Slayton sigue vivo en el corazón de quienes la amaron, una llama que no se apaga pese al paso de los años. Su historia es un recordatorio de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Gracias por acompañarnos en este relato. No olviden suscribirse al canal, porque aún tenemos muchas más historias impactantes que contarles.